Las calaveras de cristal son unas esculturas con forma de cráneo talladas en cuarzo transparente o translúcido, también conocido como cristal de roca, cuyos supuestos descubridores afirmaban que eran artefactos mesoamericanos precolombinos. Algunos afirman con frecuencia que los cráneos muestran fenómenos paranormales, siendo frecuentemente representados de esta forma en obras de ficción. Los cráneos de cristal han sido un tema popular, apareciendo en numerosas series televisivas de ciencia ficción, novelas, películas, videojuegos e incluso en una marca de vodka. Algunos creyentes en lo paranormal afirman que los cráneos de cristal pueden producir una variedad de milagros. Anna Mitchell Hedges afirmaba que el cráneo que supuestamente había descubierto podía causar visiones, curar el cáncer, que una vez empleó sus propiedades mágicas para matar a un hombre y que en otra ocasión vio en este una premonición del asesinato del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. En la obra teatral de 1931, llamada La pantufla de raso, en la que Felipe II de España emplea un cráneo hecho de una sola pieza de cristal de roca, iluminado por un rayo del sol poniente, para ver la derrota de su armada invencible en su ataque a Inglaterra. Las afirmaciones sobre poderes curativos y sobrenaturales de los cráneos de cristal no tienen fundamento en la comunidad científica, que no ha encontrado evidencia de cualquier fenómeno inusual asociado con los cráneos, así como ninguna razón para seguir investigando, excepto la confirmación de su origen y método de manufactura. Otra especulación reciente y sin fundamento histórico relaciona la leyenda de los cráneos de cristal con el término del actual ciclo Bactum del calendario maya, el 21 de diciembre de 2012, afirmando que al reunir los 13 cráneos místicos se evitará una catástrofe supuestamente predicha o implícita por el final de este calendario. En un programa llamado El misterio de los cráneos de cristal, emitido en el Discovery Channel de Canadá, uno de los entrevistados, Richard Hologan, trató de relacionar los cráneos de cristal y los mayas con vida en Marte, y David Hatcher Childress, que propuso un origen atlante de los cráneos y afirma que tiene propiedades antigravitacionales. Los cráneos de cristal también son mencionados por Drumbalo en su libro Serpiente de Luz. Él escribe que se encontró con nativos descendientes de los mayas que tenían cráneos de cristal y los empleaban en ceremonias en los templos de Yucatán, que según él contiene almas de antiguos mayas que entraron en los cráneos para esperar el momento cuando su antigua sabiduría sea otra vez necesaria. Las supuestas asociaciones y orígenes de la mitología de los cráneos de cristal en el mundo espiritual de los nativos estadounidenses, como es propuesto por escritores neochamanistas tales como James Sams, son igualmente desacreditados. En cambio, como observa Philip Hopkins, la mitología de los cráneos de cristal puede rastrearse hasta las leyendas barrocas, inicialmente difundidas por Mitchell Hedges y después retomadas. Hacia la década de 1970, los cráneos de cristal habían entrado en la mitología New Age como poderosas reliquias de la antigua Atlántida e incluso obtuvieron un número canónico. Habían exactamente 13 cráneos. Nada de esto tendría relación con temas de los indígenas norteamericanos si los cráneos no hubiesen llamado la atención de algunos de los más activos escritores de la New Age. ¿Y cuáles fueron estos cráneos encontrados y sus descubridores? Pues vamos a verlo. El cráneo Mitchell Hedges, quizás el más famoso y enigmático cráneo, supuestamente fue descubierto en 1924 por Anna Mitchell Hedges, hija adoptiva del escritor popular y aventurero británico Frederick Mitchell Hedges. Es el tema de El cráneo de cristal de La Bantum, un video documental hecho en 1990. Los investigadores del Instituto Smithsoniano que lo examinaron observaron que era casi una réplica del cráneo del Museo Británico, casi de la misma forma pero con los ojos y dientes modelados con más detalle.
Anna Etches afirmaba que encontró el cráneo enterrado bajo un altar derruido en el interior de un templo de Lubantún, en Honduras Británica, hoy Belice. Hasta donde puede comprobarse, Frederick Mitchell Etches no hizo mención del supuesto descubrimiento en cualquiera de sus escritos sobre Lubantún. Además, otras personas presentes durante la excavación no han documentado el descubrimiento del cráneo ni la presencia de Anna en la excavación. El cráneo está hecho de un bloque de cuarzo transparente de casi el tamaño de un cráneo humano pequeño, con una altura de 13 centímetros, 18 centímetros de longitud y 13 centímetros de ancho. La mandíbula está separada. A inicios de la década de 1970 estuvo bajo el cuidado temporal del restaurador independiente Frank Dorland, que tras inspeccionarlo afirmó que había sido tallado sin tomar en cuenta los ejes naturales del cristal y sin emplear herramientas metálicas. Dorland indicó que no era capaz de encontrar marcas de arañazos, a excepción de marcas de lijado mecánico en los dientes, especulando que primero fue cincelado en forma básica, probablemente empleando diamantes, y que el modelado, lijado y pulido finos fueron logrados mediante el empleo de arena por un periodo de 150 a 300 años. Él dijo que podía tener una antigüedad de 12.000 años, a pesar de que con el paso de los años se han hecho varias afirmaciones sobre las propiedades físicas del cráneo, tales como una supuesta temperatura constante de 21 grados centígrados. Dorland indicó que no había diferencias de propiedades entre el cráneo y otros cristales naturales de cuarzo. Mientras estaba a cargo de Dorland, el cráneo atrajo la atención del escritor Richard Garvin, que entonces trabajaba en una agencia publicitaria supervisando la publicidad de Hewlett-Packard. Garvin hizo arreglos para que el cráneo fuera examinado en los laboratorios de cristales de Hewlett-Packard en Santa Clara, California, donde fue sometido a varias pruebas. Los laboratorios solamente determinaron que no estaba formado por dos piezas distintas, como había supuesto Dorland, sino que había sido tallado a partir de un solo cristal de cuarzo. La prueba de laboratorio también determinó que la mandíbula había sido tallada a partir del mismo cristal de crecimiento Levogiro, como el resto del cráneo. Hewlett-Packard no investigó sobre el método empleado en su manufactura o su fechado. Al igual que las marcas de lijado mecánico en los dientes observadas por Dorland, el arqueólogo mayista Norman Hammond reportó que los agujeros, supuestamente para varillas de apoyo, mostraban signos de haber sido hechos con herramientas metálicas. Anna Mitchell Etches rechazó solicitudes posteriores para permitir que se le efectúen más pruebas científicas al cráneo. La referencia publicada más temprana del cráneo es el número de julio de 1936 de la revista antropológica británica Men, donde se describe que se encuentra en poder de Mr. Sidney Burney, un marchante de arte londinense que dijo haberlo tenido desde 1933. Hay evidencia documental de que Mitchell Etches lo compró de Burney en 1944. El cráneo estaba en custodia de Anna Mitchell Etches, la hija adoptiva de Frederick. Frederick Mitchell Etches solamente menciona de forma breve al cráneo en la primera edición de su autobiografía, El peligro, mi aliado, de 1954, sin especificar en dónde o por quién fue encontrado. Él solamente afirmó lo siguiente: tiene por lo menos 3.600 años de antigüedad y era empleado por el sumo sacerdote maya en ritos esotéricos. Se dice que cuando él deseaba la muerte con ayuda del cráneo, esta invariablemente ocurría. Todas las ediciones siguientes de El peligro, mi aliado, omitieron por completo mención alguna del cráneo. En una carta de 1970, Anna también afirmó que los mayas del lugar le contaron que el cráneo era empleado por el sumo sacerdote para desear la muerte. Por esta razón, el artefacto es a veces mencionado como el cráneo del destino. Anna Mitchell Etches hizo giras con el cráneo desde 1967, exhibiéndolo previo pago de la entrada. Ella hizo giras con el cráneo entre 1988 y 1990. Continuó dando entrevistas sobre el artefacto hasta su muerte. En sus últimos 8 años, Anna Mitchell Etches
vivió en Chesterton, Indiana, con Bill Hoffman, con quien se había casado en 2002. Ella murió el 11 de abril de 2007. Desde entonces, el cráneo Mitchell Etches ha estado en custodia de Bill Hoffman. Él sigue creyendo en sus propiedades místicas. En noviembre de 2007, Bill Hoffman trajo el cráneo a la oficina de la antropóloga Jane McLaren Walsh en el Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano para ser examinado. Walsh llevó a cabo un examen detallado del cráneo empleando luz ultravioleta, un microscopio óptico de alta potencia y tomografía computarizada. Hoffman trajo de nuevo el cráneo al museo en 2008 para que pueda ser filmado para un documental de Smithsonian Networks, la leyenda del cráneo de cristal. Y en esta ocasión Walsh fue capaz de hacer 2 moldes de silicona con las marcas de herramientas para ser analizados mediante microscopio electrónico de barrido. Las micrografías del microscópico electrónico de barrido revelaron evidencia que el cristal había sido labrado con una herramienta rotativa de metal duro cubierta con un abrasivo duro, como el diamante. La extensiva investigación de Walsh sobre artefactos de México y América Central mostró que los artesanos precolombinos tallaban la piedra desgastando su superficie con herramientas de piedra o madera, empleando más tarde herramientas de cobre, en combinación con una variedad de arenas abrasivas o piedra pulverizada. Estos exámenes hicieron que Walsh concluyera que el cráneo probablemente fue tallado en la década de 1930 y se basó en el cráneo del Museo Británico, que había sido continuamente exhibido desde 1898. ¿Y cuál es este cráneo del Museo Británico? Pues el cráneo de cristal del Museo Británico apareció por primera vez en 1881 en la tienda del anticuario parisino Eugène Boban. Su origen no está indicado en su catálogo de aquel entonces. Él dijo que trató de venderlo al Museo Nacional de México como un artefacto azteca, pero no tuvo éxito. Más tarde, Boban mudó su negocio a Nueva York, donde el cráneo fue vendido a George Sisson. Fue expuesto en la reunión de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia en Nueva York en 1887 por George Frederick Kunz. Fue subastado y comprado por Tiffany & Company, que más tarde lo vendió al Museo Británico en 1897. Este cráneo es muy parecido al cráneo Mitchell Etches, aunque es menos detallado y no tiene una mandíbula móvil. El Museo Británico cataloga la proveniencia del cráneo como probablemente europeo, del siglo XIX después de Cristo, y lo describe como no es un artefacto precolombino auténtico. Se ha establecido que este cráneo fue hecho con herramientas modernas y no es auténtico. Pero hay muchos otros cráneos, como el cráneo de París, el más grande de los 3 cráneos vendidos por Eugène Boban a Alphonse Pinard, a veces llamado cráneo de París. Con unos 10 centímetros de alto, tiene un agujero perforado verticalmente a través de su centro. Forma parte de una colección que se encuentra en el Museo del Muelle Branly y fue sometido a pruebas científicas que se llevaron a cabo en 2007 y 2008 por el Centro de Investigación y Restauración de los Museos de Francia. Tras una serie de análisis llevados a cabo durante más de 3 meses, los ingenieros de este centro de investigación llegaron a la conclusión de que ciertamente no es precolombino. Muestra huellas de pulido y lijado efectuados con herramientas modernas. Las pruebas en el acelerador de partículas también revelaron huellas de agua ocultas que fueron fechadas en el siglo XIX, por lo que el muelle Branly emitió una declaración en donde las pruebas parecen indicar que fue hecho a fines del siglo XIX. Los investigadores del Centro de Investigación de Francia publicaron en 2009 los resultados de investigaciones posteriores para establecer cuándo fue tallado el cráneo de París. Los análisis con microscopio electrónico de barrido indicaron el uso de herramientas lapidarias para su tallado. Los resultados de una nueva técnica de fechado, conocida como fechado por hidratación de cuarzo, demostraron que el cráneo de París fue tallado mucho después que un artefacto de cuarzo referencial,
que había sido cortado en 1740. Los investigadores concluyeron que los resultados del microscopio electrónico de barrido y la técnica de fechado, combinados con la conocida procedencia del cráneo, indican que fue tallado en el siglo XVIII o XIX. Finalmente nos encontramos con un cuarto cráneo, el cráneo del Museo Smithsoniano. Este cráneo, número de catálogo A562841-0 en las colecciones del Departamento de Antropología del Museo Nacional de Historia Natural, fue enviado anónimamente por correo al Instituto Smithsoniano en 1992, y su donante afirmaba que era un artefacto azteca procedente de la colección de Porfirio Díaz, un político, militar y dictador mexicano que desempeñó como presidente de México en varias ocasiones desde el 28 de noviembre de 1876 hasta el 25 de mayo de 1911. Es el cráneo más grande de todos, pesando 14 kilogramos, que son aproximadamente 31 libras, y con una altura de 38 centímetros, 15 pulgadas. Fue tallado usando carburo de silicio, un abrasivo moderno. Ha sido expuesto como una falsificación moderna en el Museo Nacional de Historia Natural. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, darle a me gusta y a la campanilla para que te lleguen las notificaciones. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.